Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Mateo Cuervo, yo soy médico dermatólogo y la idea es entonces que vamos a ver pues como el bloque de dermatología en general, digamos que para los exámenes de admisión, dermatología hace parte pues como de las subespecialidades. Sin embargo, existen como algunos temas de dermatología que suelen ser más comunes en los exámenes de admisión y la idea es entonces que vamos a tratar cuatro temas durante este bloque de dermatología. El primero van a ser estas enfermedades que nosotros denominamos eritemato escamosas, que son básicamente la psoriasis y la pitiriasis rosada, siendo la psoriasis pues la más importante. Vamos a ver un poco sobre las enfermedades ampollosas que son de origen autoinmune, los eczemas en general, pues como todas estas enfermedades que se manifiestan como dermatitis, y finalmente vamos a hablar entonces de lesiones premalignas y malignas de la piel. Entonces vamos a empezar con el primer bloque, que son las psoriasis y la pitiriasis rosada, que como les digo, se clasifican dentro de las enfermedades eritematoescamosas, básicamente porque presentan eritema y descamación. Entonces vamos a comenzar con la psoriasis. La psoriasis es una de las enfermedades más importantes de dermatología, es una de las enfermedades más comunes en los exámenes de admisión, entonces es muy importante que tengan pues como muy presentes los conceptos de esta enfermedad. La psoriasis es una enfermedad que es importante en dermatología porque genera un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Se habla entonces de que tiene un origen inmunológico, ¿cierto? Ahorita vamos a ver pues cuáles pues, son como sus mecanismos fisiopatológicos. Ocurre en todo el mundo, tiene una prevalencia de más o menos el 3%. Existen múltiples presentaciones clínicas, ya ahora vamos a ver pues cómo se presenta, y los sitios más afectados por la psoriasis van a ser los codos, las rodillas, el cuero cabelludo. Básicamente entonces la psoriasis se va a manifestar como unas placas eritematosas que son como gruesas, que suelen tener una descamación o una escama que también es gruesa, que se ve como gris brillante o como perlada, y que suele aparecer pues como sobre estas áreas de las superficies pues de extensión. Entonces, dentro de la parte como fisiopatológica, grandes rasgos, quiero entonces que sepan que en los pacientes con psoriasis tenemos como unos predisponentes que son básicamente unas alteraciones en la parte pues como genética que van a predisponer a que cuando el paciente, supongamos, se va a exponer algunos antígenos ambientales, vamos a hacer que se genere pues como una alteración pues, de la parte inmunológica que nos va a activar las células presentadoras de antígenos para que eso nos active los linfocitos T, que finalmente van a ir otra vez a la piel a generar unos mediadores inflamatorios. Hay tres mediadores inflamatorios que son muy importantes en psoriasis. El primero es el TNF-alfa. Este TNF-alfa lo que nos va a hacer es activar más esas células dendríticas para que estimulen pues como la producción de la hiperproducción de queratinocitos, y también la interleuquina 17. Esta interleuquina 17 lo que va a hacer es generar mayor producción y activación de los queratinocitos, y la otra es la interleuquina 23, que también va a tener pues como esa misma función. Estas tres interleuquinas son muy importantes en psoriasis porque, como vamos a ver en la parte final, cuando lleguemos al tratamiento, se han diseñado unas moléculas, unos anticuerpos monoclonales que son capaces de ir a inhibir directamente estas citoquinas, y que de esta manera podemos pues como tratar de mejorar de forma más rápida o lograr pues como el control de la enfermedad de forma más rápida. Entonces, la psoriasis, existen pues como varias formas clínicas de psoriasis. La más común es la psoriasis en placas, que también se conoce como psoriasis vulgar. Entonces, como les decía en la diapositiva previa, que son unas placas eritematosas que se ven muy gruesas, que tienen una escama que suele ser muy gruesa. Acá de pronto no se ve pues como tan nacarado, tan brillante, pero eso digamos que es una característica muy importante en los exámenes de admisión, y que suelen aparecer en estas zonas que les dije previamente, en las superficies de extensión, los codos, las rodillas. Es muy común en la región lumbosacra y muy común en el cuero cabelludo. Entonces, cuando estamos haciendo la evaluación semiológica del paciente con psoriasis, existe una característica semiológica muy interesante, que es el raspado metódico de Brock, que consiste en estos tres pasos. Entonces, lo que hacemos es que con un aplicador, con la uña, con una superficie lisa, lo que hacemos es raspar la placa del paciente con psoriasis, y vemos que empieza a caer como una cerita, empiezan a caer pues como las escamas de forma pues como más finita. Esto se conoce como signo de la estearina. Una vez se retira pues como toda esta capa más superficial, queda como una capita delgadita que se conoce como membrana de Duncan bucle, y esto realmente no es pues como muy común en la clínica, pero está descrito. Lo que sí es muy común encontrar es que cuando retiramos toda esta escama, toda esta descamación que está sobre la placa, vemos un montón de punticos rojitos que incluso pueden tener pues como algo de sangradito muy pequeño,
que se conoce como rocío sangrante de Auspitz. Esto básicamente ocurre porque los vasos que están en la parte más superficial de la dermis, al retirar pues como toda la placa, toda la descamación, se rompen y generan pues como este signo semiológico, lo vemos básicamente como ese punteadito de sangre. Resulta que existen pues como muchas formas clínicas de psoriasis, una de ellas es la psoriasis del cuero cabelludo. Les muestro estas fotos para que más o menos sepan cómo reconocerlas. Son entonces estas placas eritematosas, acá sí vemos pues la descamación mucho más gruesa, ¿cierto? Y algo muy importante con este tipo de psoriasis y que nos ayuda a diferenciarla de otro tipo de entidades como por ejemplo la dermatitis seborreica y que puede preguntarle en un examen de admisión, es que la psoriasis se caracteriza porque sobrepasa el límite de implantación del cuero cabelludo. Vean que la implantación llega hasta acá, pero la placa sigue hasta más abajo. Es muy común que en psoriasis veamos este tipo pues como de característica, mientras que en dermatitis seborreica, aunque las placas suelen ser más delgadas, la descamación no es tan gruesa, pueden llegar a ser pues como las de la psoriasis, sin embargo no suelen sobrepasar el borde de implantación del cuero cabelludo, entonces para que tengamos esto muy presente. Existen otras formas de psoriasis, como la psoriasis palmoplantar, que como su nombre lo indica, es la psoriasis que compromete exclusivamente las palmas y las plantas. Veamos que en estos casos sí tenemos pues como un eritema que es mucho más marcado, una descamación que es mucho más gruesa, pero que pues se va a circunscribir como a esta parte pues como de las palmas y de las plantas. Hay una forma de psoriasis que es mucho más común en los niños y en los adolescentes, que es la psoriasis gutata. Entonces, las psoriasis gutatas son básicamente unas placas pequeñas, unas pápulas pequeñas que van a tener como una escama muy pequeña en la superficie y que aparecen de forma abrupta, por eso se llama variedad exantemática. Recuerden que en dermatología hablamos de exantemas, de los brotes que ocurren como de forma aguda, que generalmente son secundarios a virus, pero que pueden ocurrir por otras entidades dermatológicas, como es en este caso la psoriasis gutata. En este caso de la psoriasis vemos que uno de los desencadenantes más importantes de este brote es la infección por estreptococo. Entonces, es un paciente que de pronto nos dice, hace una semana o hace 2 semanas yo tuve una gripa, tuve como una amigdalitis, me dolió mucho la garganta y de repente me empecé a brotar de unas lesiones que serían como pequeñas, como unas pápulas o unas placas pequeñas en el tronco y luego que se extendieron a las extremidades. Esto es muy común de pacientes que tienen psoriasis gutata. En general es una entidad que es autorresolutiva, es decir, que se resuelve sola, pero hasta en el 2% de los casos estos pacientes pueden desarrollar una psoriasis vulgar. Hay una forma de psoriasis que es la psoriasis inversa, que se llama inversa porque básicamente ocurre en las pliegues de flexión. Acá vemos pues el pliegue axilar, pero puede aparecer en cualquier tipo de pliegue, inframamario, pliegue perineal, en los pliegues inguinales, que básicamente la diferencia semiológica con los otros tipos de psoriasis, vean que acá no hay descamación, acá lo que vemos es una placa roja que es muy brillante pero que no tiene descamación. Esto es lo que nos hace pues como la diferencia con una psoriasis vulgar. Y hay que saber diferenciar de otros tipos de entidades que también ocurren en los pliegues, como es el intertrigo candidiásico, que básicamente la pista con el intertrigo candidiásico es que vemos una placa similar, pero nos describen que tiene como unas pápulas o unas lesiones satélite que están alrededor de la placa. En la tiña cruris lo que vemos es que la placa en el borde vemos que está más eritematosa o tiene algo de descamación superficial, pero que solamente compromete el borde, mientras que el centro lo vemos como más de piel normal o incluso de piel como más cicatricial o atrófica. El eritrasma es una entidad que es ocasionada por la infección por Corynebacterium minutissimum. Vemos una placa que es muy similar, sin embargo, cuando la exponemos a luz de Wood, que es una luz que utilizamos en dermatología y que es la luz que utilizan para mirar que los billetes no estén falsos, esta luz que es como azulita o como moradita. Cuando la exponemos a esta luz, el eritrasma resalta de color como rojo coral, mientras que otros tipos de entidades, como la psoriasis inversa, pues no va a resaltar. Y la dermatitis seborreica comúnmente ocurre en las áreas, pues como de los pliegues, sin embargo, las lesiones son más mal definidas, tienen una descamación que es mucho más fina y el paciente, pues adicionalmente va a tener compromiso de otras áreas seborreicas, en la cara, en la parte, pues como ciliar, interciliar, acá alrededor, pues como de la nariz. Tenemos una forma de psoriasis que es la psoriasis pustulosa, es una de las más importantes. Fenológicamente la diferencia es que pues en este caso no vamos a ver descamación, lo que va a predominar es la presencia de este montón de pústulas, ¿cierto? Y hay varias formas de psoriasis pustulosa. Hay una que es localizada,
que ocurre solo en las palmas y en las plantas, como vemos en este caso. Está descrito en la literatura que suele ser más común en mujeres, en aquellas que consumen cigarrillo o que tengan antecedente familiar de psoriasis. Hay una forma que se llama acrodermatitis continua, que ya les voy a mostrar, y una forma muy grave de psoriasis pustulosa, que es la generalizada, es decir, cuando ya no se compromete solo palmas y plantas, sino que se riega por todo el cuerpo. Se conoce también como psoriasis de Bunsen-Bush. Es una psoriasis que es inestable porque pues tiene un compromiso muy grande de la superficie corporal, y usualmente vemos que estos tipos de psoriasis que son tan extensos suelen estar relacionados con el uso de esteroides sistémicos. Entonces son pacientes que de pronto no tienen tan fácil acceso al dermatólogo, van al médico general, no se hace pues como el diagnóstico adecuado, se piensa que es cualquier otro tipo de dermatitis, se le mandan esteroides sistémicos, de pronto las lesiones mejoran un tiempo, pero luego hacen un rebrote abrupto y que genera pues como estas lesiones tan extensas y que pueden comprometer la vida del paciente. Acá para mostrarles pues cómo se ve esta acrodermatitis continua, que es pues una forma de psoriasis pustulosa que es localizada y que ocurre hacia la región acral, es decir, hacia la parte pues como más distal de los dedos de las manos y de los pies, y que puede comprometer las uñas, y que pues acá no se ven las pústulas, pero sí se ven como las erosiones que dejaron las pústulas previas. Y finalmente, pues como para hablar de eritrodermia psoriásica, en general acuñamos el término eritrodermia a aquellos pacientes que tienen presencia de eritema y descamación que comprometa más del 70 al 90% de la superficie corporal. Puede ser tanto eritrodermia psoriásica por psoriasis vulgar o por psoriasis pustulosa, pero básicamente pues se comportan igual, son psoriasis de muy difícil manejo. Como les dije ahora, suelen relacionarse con el uso de esteroides sistémicos, y es potencialmente mortal porque estos pacientes, digamos que cursan como con una insuficiencia cutánea, no son capaces de hacer una termorregulación adecuada, están perdiendo líquidos, están perdiendo proteínas, tienen una exposición de la piel que los hace más propensos a infecciones, entonces tienen un riesgo mayor pues como de morbimortalidad. Y bueno, y otra componente importante pues de la psoriasis que pronto podrían preguntar en un examen de admisión es la psoriasis anular. No es común, realmente es muy rara, y básicamente se caracteriza pues por estas placas que son como en anillo, por eso se llama anular, en donde la periferia se ve pues como más brillante, más eritematosa, y el centro se ve más con piel normal. Básicamente acá el diagnóstico diferencial más importante es la tiña, ¿cierto? La tiña, como les dije ahora, se caracteriza entonces por esas placas que tienen estos bordes más eritematosos, que pueden tener algo de descamación, en el centro se ven como con una piel más normal, y la forma más fácil de hacer el diagnóstico de una tiña es hacerle un KOH y un cultivo, y con eso pues si nos da positivo hacemos el diagnóstico de una tiña. La psoriasis también puede generar compromiso en las uñas. Más o menos la mitad de los pacientes con psoriasis pueden hacer afectación ungular, y existen múltiples manifestaciones clínicas del compromiso de las uñas. Una de ellas son los pits, que son como unos huequitos u oquedades que ocurren pues como sobre la lámina de la uña. Las líneas de Bo, que son estas líneas longitudinales que aparecen pues como sobre el pliegue de la lámina, que básicamente corresponden a momentos en los que de pronto el paciente hizo lesiones en la piel, se para el crecimiento de la uña, de pronto el paciente logra como solucionar un poco pues como el control de esas lesiones, y la uña vuelve a crecer otra vez, pero vemos pues que queda esa línea blanca. La leuconiquia, que es la presencia pues como de esas áreas blancas más gruesas, que el diagnóstico diferencial más importante va a ser el de la onicomicosis. Las manchas en aceite, que son esas lesiones amarillentas que aparecen pues como sobre la parte generalmente más distal de la lámina ungular. La unicolisis, que es la destrucción de la lámina ungular, y la lúnula roja, que es la presencia pues de esta parte que se ve como más roja, ¿cierto? Si hablan entonces de un paciente que pronto tenga 40 años, que tenga unas placas eritematosas, de descamación gruesa en varias partes del cuerpo, y que tenga algunas características en las uñas, pues hay que considerar que el paciente tenga una psoriasis vulgar, y que adicionalmente tenga una psoriasis que tenga compromiso de las uñas o una psoriasis ungular. Existen unas formas de psoriasis que están más relacionadas con el compromiso articular, son estas tres: la psoriasis ungular, entonces ya lo vimos, el paciente que tiene manifestaciones pues en la uña, la psoriasis invertida y la psoriasis del cuero cabelludo. Esas son las tres formas de psoriasis que están más relacionadas o que tienen un riesgo más alto de desarrollar compromiso articular, siendo la más importante la psoriasis ungular.
Ahorita hablamos entonces que los pacientes con artritis psoriásica pueden hacer entesitis o dactilitis. Entonces la entesitis se describe como el compromiso de la entesis, es decir, el punto en donde se inserta el tendón, ¿cierto?, sobre la articulación o sobre la superficie pues, articular. Se describe que en psoriasis la entesis que está más frecuentemente afectada es la entesis del tendón de Aquiles, entonces el paciente va a manifestar dolor en ese punto o dolor sobre la fascia plantar, más o menos en la mitad de los casos. Y la dactilitis, que es lo que conocemos también como dedos en salchicha, usualmente suele ocurrir en los dedos de los pies, sobre el tercero y el cuarto dedo, más o menos en la mitad de los casos suele pues como aparecer esta manifestación. Es muy común que cuando veamos una dactilitis suele asociarse pues como enfermedad tanto cutánea como articular mucho más grave y el paciente va a tener más compromiso pues de varias articulaciones. Vamos a ver hallazgos radiográficos con mayor neoformación ósea, en general es un paciente que está mucho más comprometido. Entonces, como de forma grande, para hacer pues como la diferencia entre las distintas enfermedades que generan pues afectación articular y que nos hacen la diferencia con la artritis psoriásica, recordar que el compromiso de la artritis psoriásica suele ser más comúnmente asimétrico, parecido al de la osteoartritis, generalmente es oligoarticular, mientras que por ejemplo en el paciente que tiene artritis reumatoidea suele ser más poliarticular. En general el compromiso de la artritis psoriásica suele ser más distal, más hacia las manos o hacia los pies, pero recordemos ese grupo de pacientes que tiene más compromiso de la parte pues como axial, ¿cierto? De la espondiloartritis. Generalmente en las áreas involucradas vemos que en la artritis psoriásica es más las articulaciones de un solo dedito, mientras que en la artritis reumatoidea o en la osteoartritis pueden aparecer en varias articulaciones pues entre los dedos. En los pacientes que tienen artritis psoriásica suelen referir o suelen reportar la presencia como una decoloración violácea hacia la superficie articular. Es común el compromiso axial en artritis psoriásica, a diferencia de la artritis reumatoidea o de la osteoartritis, y es también muy común la sacroileitis en el paciente que tiene artritis psoriásica. Por eso también es tan importante que cuando el paciente que tiene psoriasis manifieste dolor en el esqueleto axial o manifieste pues como síntomas de dolor articular en la espalda, hagamos la diferencia con la espondilitis anquilosante. Una forma muy común de, pues, o que se utiliza mucho en reumatología es ordenar al paciente una HLA-B27 y esto nos hace la diferencia entre los dos. El paciente que tiene espondilitis anquilosante va a tener el HLA-B27 positivo, mientras que el que tiene artritis psoriásica lo va a tener negativo. Para hacer la clasificación de la psoriasis existen como varias herramientas y esto es lo que llamamos clinimetría. Entonces, la clinimetría en dermatología hace referencia como a todas estas escalas que nos ayudan a clasificar la severidad de una enfermedad, en este caso de la psoriasis. Entonces tenemos una que es el PASI. El PASI básicamente lo que evalúa son unos aspectos clínicos de la enfermedad. Entonces lo que hacemos es medir el eritema, medir la descamación, el grosor de las lesiones, y esto nos va a dar un valor que cuando nos da un valor mayor de 10 hablamos que es una psoriasis moderada grave. La superficie corporal también nos ayuda a diferenciar entre si es leve o si es moderada grave. Si tenemos más del 10% de la superficie corporal afectada, hablamos de una psoriasis moderada grave. Digamos que esta es la forma más fácil para el médico general o para el médico de atención primaria de hacer pues como la diferenciación. Y una escala muy importante en dermatología es el DLQI. El DLQI es una escala que nos mide el impacto en la calidad de vida de las enfermedades dermatológicas, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que hacemos una serie de preguntas en donde miramos si hay impacto como en las relaciones sociales, en la parte familiar, en la parte social, y eso nos da un valor que también, al igual que el PASI y la superficie corporal, si es mayor de 10, hablamos de una psoriasis que es moderada grave. Entonces el número mágico acá es el 10. Más de 10 de PASI, más de 10 de superficie corporal afectada o más de 10 de LQI, es una psoriasis que es moderada grave. Importantes comorbilidades de la psoriasis con la parte cardiovascular. Entonces se sabe que toda esa parte fisiopatológica que hablábamos al principio, del TNF-alfa, de la interleuquina 23, de la interleuquina 17, nos van a actuar no solo como inflamadores en la piel y en la articulación, sino que también pueden aumentar la inflamación en otras partes del cuerpo. Entonces los pacientes que tienen psoriasis suelen tener un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular, suelen ser pacientes más obesos, que suelen tener más hipertensión, que tienen más riesgo de hacer síndrome coronario agudo o enfermedad cerebrovascular. Y muy importante, lógicamente, como tenemos un impacto en la calidad de vida tan importante, suelen ser pacientes que tienen trastornos del estado de ánimo de forma común. Algo importante que de pronto no lo preguntan mucho, pero pues que podrían preguntar en algún examen, es que la psoriasis también
hemos visto que compromete la uvea en los ojos o también puede comprometer directamente el riñón. Entonces, idealmente en el paciente con psoriasis tenemos que tener una evaluación oftalmológica y una evaluación de la función renal para que miremos que de pronto no haya compromiso pues en estos sistemas. Con respecto pues a la parte final, entonces el tratamiento de la psoriasis lo dividimos en dos, el tratamiento tópico y el tratamiento sistémico, ¿cierto? Entonces el tratamiento tópico básicamente va a ir encaminado a humectar la piel, a que las lesiones como están tan secas, con tanta descamación, hay que recomendarle al paciente que se humecte de forma frecuente. Y como base tenemos los esteroides tópicos que nos van a ayudar a resolver la inflamación de las lesiones que tenemos más localizadas. Entonces, cuando hablamos de una psoriasis leve, una psoriasis que tiene menos de 10 de PASI, menos de 10% de superficie corporal o menos de 10 de LQI, podemos hacer tratamiento tópico, ¿cierto? Con los esteroides tópicos, la potencia la vamos a escoger de acuerdo al área corporal, hidrocortisona, betametasona, clobetasol, de acuerdo a las superficies. Es una zona pues que es más sensible de pronto a hidrocortisona, y es una zona pues que es mucho más gruesa, por ejemplo el tronco, las extremidades, podemos hablar de clobetasol, por ejemplo. Los análogos de la vitamina D, como el calcipotriol, se utilizan también muy frecuentemente, incluso combinados con el esteroide tópico porque nos potencia la resolución pues como de esa inflamación. El tazaroteno es un retinoide tópico que digamos es el retinoide que tiene la potencia mucho más elevada y que lo utilizamos a veces en psoriasis para tratar de mejorar pues como la descamación de las lesiones. Realmente no es muy común utilizarlo, pero está descrito. Y los inhibidores de calcineurina como el tacrolimus también están descritos. Sin embargo, digamos que de la terapia tópica lo más importante son los esteroides tópicos y en algunos casos los análogos de la vitamina D, ¿cierto? Si tenemos un compromiso por psoriasis que es de más de 10 de PASI, de LQ de superficie corporal, o tenemos pacientes que no mejoraron con el tratamiento tópico, entonces vamos a hablar de la terapia sistémica, que básicamente esos tratamientos lo que van es encaminados a tratar de resolver toda esa actividad inflamatoria que nos está generando la expansión de las lesiones. Usualmente nosotros pensamos en terapia sistémica cuando es un paciente con psoriasis que tiene muchas lesiones o que tiene un impacto en la calidad de vida muy importante. Entonces tenemos en este caso el metotrexate, la ciclosporina, la citretin, la fototerapia. La fototerapia es un tratamiento, una modalidad de tratamiento en donde utilizamos unas cámaras. Ahora vamos a ver en la última charla cómo son estas cámaras que emiten una luz ultravioleta a ciertas longitudes de onda y lo que hacen es tratar de resolver pues como esta actividad inflamatoria, ¿cierto? En los casos que de pronto sean más graves, que incluso con terapia sistémica no mejoran, hablamos del uso de terapia biológica. Entonces recordemos ahora en la fisiopatología que hablábamos del TNF-alfa, de la interleuquina 17, de la interleuquina 23, que existen unos anticuerpos que van a bloquear directamente esas interleuquinas y que básicamente los utilizamos en aquellos pacientes que no mejoraron con la terapia sistémica, que de pronto las lesiones son muy recurrentes, son recalcitrantes, y usualmente lo que vemos con esta terapia biológica es que suelen mejorar las lesiones pues mucho más rápido. Vamos a hablar ahora de la segunda parte pues de las lesiones eritematoescamosas. Esta es un poco más corta porque no es tan común, pero sí la preguntan mucho en los exámenes, que es la pitiriasis rosada. Entonces la pitiriasis rosada se habla de que es un estado cutáneo autolimitado, es decir, son lesiones que son autorresolutivas. Existen algunos tipos de pitiriasis rosada que pueden durar en el tiempo, pero realmente son muy raros y en un examen de admisión pues no los van a preguntar. Con lo que nos tenemos que quedar es que es una enfermedad que se resuelve solita y que se ha visto dentro de su origen fisiopatológico que está relacionado con la infección con herpes virus humano 6 y 7. Esto se ha determinado porque cuando se hace análisis por PCR de estas lesiones de pitiriasis rosada se ha encontrado genoma de herpes virus humano 6 y 7, pero no se sabe pues como tal la ciencia cierta si sí son los responsables. Suele ocurrir más comúnmente en adultos jóvenes entre los 10 y los 35 años, no tiene predilección por género o por raza, puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, y lo más importante dentro de la parte semiológica de la pitiriasis rosada es que tenemos un paciente que nos dice, me apareció una lesión muy grande en el tronco, usualmente una placa eritematosa, que como vemos en la foto tiene como una descamación en la parte como más periférica,
que se conoce como placa Heraldo, ¿cierto? Y que más o menos a las 2 semanas después de la aparición de esta placa Heraldo, vemos que el paciente se riega de lesiones en el tronco y en las extremidades que ya no son tan grandes como las de la placa Heraldo, suelen ser lesiones más pequeñitas, pero que tienen ese mismo color como rosado, como asalmonado, con una descamación también muy fina, y que como vemos en esa imagen, la descamación sigue siendo como alrededor en la parte más periférica de la lesión, ¿cierto? La distribución de las lesiones de epiteliasis rosada suele describirse en un patrón clásico que es el patrón en árbol de Navidad, es decir, las lesiones van apareciendo como distribuyéndose de acuerdo pues como a las hojas del árbol de Navidad, pero pues realmente en la clínica esto no es lo más común, pero teóricamente esto es lo que se describe. Y algo muy importante es esta descamación en collarete, lo que veíamos en la foto inicial. Esa descamación que está en la parte periférica de la lesión es lo que típicamente nos habla de una pitiriasis rosada, ¿cierto? En general, cuando hablamos de una pitiriasis o una lesión que es pitiriasiforme es porque tiene esta descamación en la parte periférica de la lesión, suele aparecer en el tronco, pero ocasionalmente aparece sobre las extremidades proximales. El paciente puede quejarse de prurito, realmente digamos que el prurito en este caso no es tan importante como en el paciente con psoriasis, donde el prurito sí es mucho más llamativo. Existen unas variantes atípicas de pitiriasis rosada en donde las lesiones no solo aparecen en el tronco, sino que pueden aparecer en cara, en cuello o en la parte distal de las extremidades o incluso ni siquiera comprometer el tronco, sino que empezar en estas otras partes, pero pues no es lo más común. Como les dije, es una enfermedad que es autolimitada en el curso de las más o menos 4 o 5 semanas, a más o menos unos 3 meses, las lesiones se habla que ya se debieron haber resuelto por completo. No es usual que el paciente que haga pitiriasis rosada vuelva a repetir, es muy raro que esto ocurra. Y en cuanto al tratamiento, lo que se le recomienda al paciente es humectarse muy bien de la piel, se pueden ordenar esteroides tópicos que ayuden a paliar un poco los síntomas y a mejorar un poco pues como el eritema, antihistamínicos orales, más pues por el efecto sedante. Realmente los antihistamínicos, tanto en la psoriasis como en la pitiriasis rosada, no mejoran el prurito, pero utilizamos más pues como el que es sedante para que en la noche por lo menos el paciente pueda descansar. Y en cuanto a la parte sistémica, hemos visto que el uso de eritromicina o incluso el uso de ciertas modalidades de fototerapia pueden ayudar a que las lesiones se resuelvan mucho más rápido. En general, lo más importante con eso es explicarle al paciente que va a tener un curso que es resolutivo, que las lesiones van a mejorar solas y que pues si de pronto las lesiones pues lleguen a recurrir o que de pronto persistan por más tiempo del esperado, pues habría que hacer la consulta con dermatología. Entonces hasta acá tenemos el componente de enfermedades eritematoescamosas. Recordemos entonces la psoriasis como una de las enfermedades más importantes en dermatología y que van a ser estas placas gruesas, rojas, con descamación gruesa, mientras que la pitiriasis rosada es una placa que es más delgada, que la descamación es más periférica, que primero aparece la placa Heraldo y luego aparecen las otras placas en el resto del cuerpo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Mateo Cuervo, yo soy médico dermatólogo y la idea entonces hoy es que revisemos lo que conocemos como enfermedades ampollosas autoinmunes. Estas son un grupo de enfermedades que en dermatología son sumamente importantes porque aunque en general las enfermedades dermatológicas no suelen ser muy urgentes, en general son enfermedades muy de la consulta externa, este grupo de enfermedades ampollosas autoinmunes son las más importantes en cuanto a la morbimortalidad porque suelen ser enfermedades en donde los pacientes no son tratados adecuadamente y tienen un riesgo de morbimortalidad muy elevado. Entonces, vamos a empezar. Le voy a dar las gracias al doctor Manuel Martínez que me facilitó esta presentación. Él es también médico dermatólogo que hace parte de la línea de inmunodermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Entonces, vamos a recordar un poco la parte semiológica de las enfermedades apoyosas autoinmunes. Vamos a hablar entonces inicialmente de lo que son las vesículas. Las vesículas son estas lesiones que tienen líquido por dentro, ¿cierto? Son lesiones que tienen una cavidad pues con líquido claro y que son pequeñas, ¿cierto? Suelen medir menos de 0,5 o menos de 1 milímetro o menos de 1 centímetro, dependiendo pues como del libro donde lo leamos. Lesiones mayores de este tamaño van a ser las ampollas, ¿cierto?
Entonces, las ampollas son lesiones o cavidades que tienen líquido claro también por dentro, pero que suelen tener un tamaño mucho mayor, más de 0,5, más de 1 centímetro, dependiendo también del texto, ¿cierto? Acá vemos más o menos cómo se ven esas ampollas. Vemos algunas que tienen un contenido, pues, que es muy tenso, ¿cierto? Que se ven como muy rebosadas de líquido, y algunas incluso que ya se han roto y que ya lo que vemos es, pues, como la erosión que queda después de la ruptura. Cuando una ampolla se rompe, hablamos de una erosión, ¿cierto? La erosión básicamente se escribe como la pérdida parcial de la epidermis. Existen pues como varias descripciones, pero lo más claro es pues como saber que un paciente que hizo una ampolla o hizo una vesícula que se rompió y que queda esa área de la piel que está erosionada, ¿cierto? Eso es lo que hacemos referencia cuando hablamos de erosión. Y las costras son pues como todo este tejido que se forma sobre las erosiones que busca tratar de generar como una cicatrización de la lesión. Entonces, como todo este contenido de sangre, de exudado de suero, incluso pues como de colonización por bacterias que aparece en la superficie de las erosiones, que en general la vemos como lo observamos en estas fotos, e incluso cuando vemos, por ejemplo, en la foto de la nariz, que tenemos esa coloración pues como más amarillentica, hablamos de una costra melicérica que está pues sobreinfectada por bacterias, ¿cierto? Entonces hasta acá la parte pues como de semiología, porque es muy importante que sepamos diferenciar cuáles son estas características semiológicas de las enfermedades ampollosas autoinmunes. Entonces acá les ilustro como en un esquema cómo se ven las células. Arriba vemos en rosado los queratinocitos que se ven rosaditos, que están en la parte pues como de la epidermis, y abajo en azul está ilustrada la membrana basal o la unión de los queratinocitos de la epidermis con la dermis, ¿cierto? Vemos que entre célula y célula, o entre la célula, el queratinocito y la membrana basal, hay un montón de estructuras que son unas proteínas que nos van a generar la adhesión o la unión entre las células, ¿cierto? Entre estos componentes, uno de los más importantes son, como vemos arriba ilustrados, la desmogleína 1 y la desmogleína 3, y como vemos abajo, la BP230 y la BP180. Estas van a ser las proteínas más importantes y que van a estar relacionadas con la aparición de las enfermedades ampollosas autoinmunes. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de péntigos, los péntigos van a aparecer porque se generan unos anticuerpos contra las desmogleínas, la desmogleína 1 y la desmogleína 3, mientras que los pempigoides son enfermedades que se caracterizan por anticuerpos que atacan a la BP230 o a la BP180. Entonces, ya entendido esto, vamos a empezar con los pénticos. Los pénticos entonces son enfermedades ampollosas que, como vimos inicialmente, tienen un riesgo de alteración pues en la parte de la morbimortalidad por la gran afectación que nos genera pues como en el sistema cutáneo. Básicamente en patología hablamos de un término que es la acantolisis. La acantolisis es el término patológico que se refiere a las enfermedades en donde se hacen ampollas o vesículas por la ruptura entre las uniones entre los queratinocitos y la membrana basal, y se van a manifestar por la presencia de ampollas, erosiones o pústulas que pueden aparecer tanto en las mucosas como en la piel. Ahorita vamos a ver cuáles son pues como esas características que nos diferencian un pénfigo de un pemfigoide. Hay 4 tipos principales de pénfigo. Realmente los más importantes para los exámenes de admisión son el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo. Más pues como para que sepan que existen pues como otras formas de pénfigo, pero realmente pues que nos quede en la mente que los pénfigos más importantes son el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo. Entonces el pénfigo foliáceo epidemiológicamente es más común en África, en Turquía, y hay unas partes de América del Sur, incluso en Colombia, donde es muy común. Suele comprometer a adultos entre los 40 y los 60 años. Existe una forma de pénfigo foliáceo que es neonatal, que es transitorio. Ocurre tanto en hombres como en mujeres en igual distribución. Sin embargo, hay algunos estudios que han encontrado que pareciera ser un poco más común en las mujeres, pero realmente pues de forma general es pues, similar en ambos géneros, ¿cierto? Con respecto al pénfigo vulgar, entonces recordar que es una entidad que es mucho más común que el pénfigo foliáceo, siendo raro entre los pénfigos, es digamos que el más común entre todos ellos, y dentro de los territorios que están más comúnmente relacionados con pacientes con pénfigo vulgar, los judíos, los pacientes de la India, algunos del sudeste de Europa y del Medio Oriente. Sin embargo, en Colombia pues también tenemos un grupo muy importante de pacientes con pénfigo vulgar. Entonces acá para ilustrarles nuevamente este esquema de las uniones entre los queratinocitos, recordemos entonces que los queratinocitos están localizados en la epidermis, ¿cierto? Y la unión entre queratinocito y queratinocito se llama desmosoma, ¿cierto? En rojo vemos ilustradas estas proteínas que van a funcionar como anclaje entre una célula y otra,
Y para los pénficos, muy importante saber que las proteínas más importantes que nos anclan una célula con la otra son las desmogleínas, la desmogleína 1 y la desmogleína 3. Entonces, acá en esta diapositiva para mostrarles cómo están distribuidas estas desmogleínas y cómo se ven entre las lesiones de los pénficos. Entonces vamos a empezar con las imágenes de arriba, que son las del pénfico foliáceo. Entonces vemos que la desmogleína 1, que es la que vemos en verde, en la piel está más descrita o está pues como más localizada hacia la parte más superficial de la piel, ¿cierto? En cambio, en la membrana mucosa lo que vemos es que hay una mayor cantidad de desmogleína 3, que es la que vemos en rojo, ese trapecio rojo, ¿cierto? Entonces, en los pénficos foliáceos lo que tenemos es una producción de anticuerpos contra la desmogleína 1, es decir, contra la desmogleína que está más superficial en la piel. Entonces, los pacientes que tienen pénfico foliáceo lo que van a tener es compromiso de la piel, pero como son lesiones tan superficiales, no alcanzamos a ver realmente las ampollas, porque son tan superficiales que se rompen muy rápido y lo que vemos son áreas erosionadas en la piel, ¿cierto? Y como en las mucosas realmente lo más importante es la desmogleína 3, digamos que un pénfico foliáceo no suele manifestarse con alteraciones en la mucosa oral o cualquier tipo de mucosa, sino que es básicamente alteraciones en la piel. Hay unos tipos de pénfico vulgar que son más como de compromiso de la mucosa y otros que son más de compromiso pues como de la piel, ¿cierto? Que puede comprometer ambas partes, pero realmente lo que es importante con pénfico vulgar es que en el pénfico vulgar los anticuerpos van a ir a atacar la desmogleína 3, que está más profunda en la piel. Entonces en la piel tenemos que en la parte más superficial está la desmogleína 1 y en la parte más profunda está la desmogleína 3. Entonces, en el pénfico vulgar, como atacamos la desmogleína que está más profunda, tenemos unas ampollas que, como están más profundas, logramos ver más el contenido de la ampolla o de la vesícula. A diferencia del pénfico foliáceo, que de pronto no alcanzamos a lograr visualizar la ampolla, sino que vemos la erosión. En el pénfico vulgar sí es un poco más fácil o más frecuente que veamos estas ampollas. Y como vimos que en la membrana mucosa hay una mayor proporción, una mayor densidad de desmogleína 3, entonces el pénfico vulgar, además de comprometernos la piel, nos compromete las mucosas. Entonces, de forma resumida, pénfico vulgar nos afecta desmogleína 1, que es la superficial, por eso no vemos ampollas, sino que vemos erosiones y no tenemos compromiso de la mucosa oral. Mientras que en pénfico vulgar atacamos la desmogleína 3, es más profundo, entonces logramos ver un poco más de estas ampollas y de estas vesículas y tenemos más compromiso de las mucosas. Existe un tipo de pénfico vulgar que afecta tanto la desmogleína 1 como la desmogleína 3, suelen ser pénficos un poco más graves porque pues digamos que la desmogleína 1 en este caso no nos alcanzaría como a compensar la pérdida de la desmogleína 3, entonces tenemos lesiones mucho más extensas, más grandes, un compromiso de la mucosa oral mucho más grande, ¿cierto? Pero entonces como a grandes rasgos que tengamos presente esto porque esto es lo que nos va a diferenciar clínicamente una lesión de la otra. Entonces existen unos factores que se han descrito como que pueden ser desencadenantes de los pénficos. Entre los factores ambientales se ha visto que hay una forma de pénfico, especialmente de pénfico foliáceo, que se llama foco selvaje, porque se describió en una selva del Brasil. Y se piensa que una mosca negra que está en el Brasil puede ser la responsable de la producción de antígenos que van a desencadenar la aparición pues como de las lesiones de pénfico foliáceo. Esto aún no está pues como muy descrito, pues, pero sin embargo esta es como la hipótesis. Pero entonces se sabe que en Colombia, en el Bagre, existe un foco de pacientes que tiene pénfico foliáceo que es parecido al foco selvagen y pareciera estar relacionado con la presencia de esta mosca en esta zona. Se sabe que la radiación ultravioleta también puede ser exacerbante o las quemaduras eléctricas también pueden ser pues como precipitadoras o exacerbantes de lesiones de pénfico, al igual que ciertas infecciones o el uso de ciertos agentes externos como los insecticidas, los pesticidas, la radiación ionizante, pacientes que de pronto estaban bien, que se expusieron a alguno de estos eventos y que refieren la aparición de las lesiones en la piel. También se sabe que hay unos medicamentos, ahorita los vamos a ver, que pueden estar relacionados con la aparición de las ampollas. Y con respecto a la parte de la dieta no está muy bien descrito, se han pues como dicho pues como algunos alimentos que de pronto pudieran empeorar las lesiones del pénfico, pero esto realmente no está pues como muy bien dilucidado. Estos son algunos de los medicamentos que se han descrito como inductores de pénfico. Entonces si tenemos un paciente que tenga las lesiones
típicas de pénfigo y que tome alguno de estos medicamentos, de que pronto lo haya consumido pues como de forma de nuevo antes de la aparición de las lesiones, pensar que de pronto puede ser pues como el medicamento que está relacionado. Acá les pongo entonces para resaltar específicamente los antihipertensivos, algunos antibióticos, entre otros medicamentos. Entonces, en los pénfigos ya vimos que dependiendo del tipo de pénfigo vamos a ver ampollas o a ver vesículas o a ver erosiones, pero algo muy importante con los pénfigos, a diferencia de otros tipos de enfermedades ampollosas como los pénfigoides u otras que vamos a ver ahorita, hay algo que se conoce como signo de Nikolsky. Entonces el Nikolsky, como vemos en la imagen, es que pasamos el dedo o cualquier cosa pues, que tenga una superficie sólida sobre la piel que está alrededor de la lesión, es decir, la piel que está sana, y lo que pasa en el Nikolsky es que se desprende esa piel, ¿cierto? Entonces es una piel que digamos que tiene los anticuerpos ahí, pero que no se ha generado la lesión, pero que cuando yo hago el trauma con el dedo, rompo esa piel y eso me quiere decir que hay una actividad alta de la enfermedad, que aunque digamos de pronto no tenga tantas lesiones y yo paso el dedo y veo que se está desprendiendo la piel, es un paciente que tiene un riesgo de que con el tiempo, si no le hago nada, las lesiones empeoren más. Entonces el signo de Nikolsky, para que recordemos en los pacientes que tienen pénfigo, no en otros tipos de enfermedades ampollosas. Entonces, para ver cómo clínicamente cómo se ven los pénfigos, el pénfigo foliáceo, recordemos que como afecta la hemogleína que está más arriba, la hemogleína 1, no vamos a ver ampollas ni vesículas, lo que vemos son este montón de erosiones. Y básicamente se describe que el pénfigo foliáceo ocurre en áreas seborreicas, entonces el paciente que tiene compromiso en la cara, entonces acá alrededor de la nariz, en la parte pues como interciliar, acá alrededor pues como de las orejas o dentro de las orejas, en el cuero cabelludo, en el tronco, en la parte como central del tronco o en la parte central del tórax, ¿cierto? Y en el pénfigo foliáceo pues no vamos a alcanzar a ver las ampollas porque pues se rompieron tan rápido, porque están tan superficiales que lo que vemos son las erosiones. A diferencia del pénfigo vulgar, que sí tenemos más posibilidad de ver las ampollas, en este caso de pronto no se ven muy bien, pero sí vemos que son unas áreas erosionadas muy grandes. Vean que esta paciente tiene unas áreas en el tronco hacia los senos que se ven unas erosiones muy grandotas y básicamente ocurre porque tenía ampollas tan grandes en esta zona que lo que nos quedó fue una erosión muy grande allí, ¿cierto? Básicamente entonces en pénfigo vulgar lo que vemos es ese compromiso. Y recordemos que en pénfigo vulgar, como comprometemos la desmogleína que está en las mucosas, es común que el paciente tenga lesiones en mucosas. Pueden ser lesiones en los carrillos, en la mucosa yugal, lesiones en los labios, pero básicamente es un paciente que se queja de lesiones en mucosas, y no solamente mucosa oral, sino también mucosa conjuntival, mucosa de la superficie nasal o en los genitales. Entonces, para el diagnóstico de los pénfigos, la idea es pues hacer una buena historia clínica, saber pues cómo evaluar las lesiones, si es un paciente que tiene más erosiones en áreas seborreicas, pensar en un pénfigo foliáceo, pero si tenemos de pronto ampollas un poco más, pues que logremos visualizar la ampolla, que logremos visualizar la vesícula, pensar en un pénfigo vulgar, la idea es hacer pues como un pool de laboratorios pues como para mirar cómo está la función hepática, función renal, más pensando en los tratamientos que le vamos a poner, y la idea es que se debe hacer siempre biopsia de piel. Ahora vamos a ver que en general en todas las enfermedades ampollosas se deben hacer biopsias de piel, de la lesión y de la parte perilesional, y ahorita vamos a ver por qué, ¿cierto? Y hay algunos autores que escriben el uso de la ELISA o la inmunofluorescencia indirecta, pero pues digamos que en nuestro medio no es pues como tal utilizado, ¿cierto? Entonces cuando vamos a hacer la biopsia de un paciente que tiene una enfermedad ampollosa, en general hablamos de pénfigoide, la idea es hacer dos biopsias, una biopsia de la ampolla, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que está ilustrada, pues, como el círculo sobre el borde, pues, como de la lesión. La idea es que hagamos una biopsia que nos incluya tanto la piel normal como la piel de la lesión, que nos logre diferenciar, pues, como en qué punto se está generando la ampolla, y una biopsia de piel perilesional, es decir, que tengamos, pues, piel normal, pero que esté al lado de la lesión, básicamente encaminada a hacer la inmunofluorescencia directa. Ahorita vamos a ver cómo se ve la inmunofluorescencia, pero el objetivo de este tipo de estudios en las enfermedades ampollosas es que nos ayuda a determinar específicamente en dónde se están pegando esos anticuerpos. Entonces vemos acá que en el pénfigo foliáceo la ampolla está justo por debajo de la capa córnea. Entonces veamos que arriba, en la foto de arriba, vemos pues como una parte rosada, que es pues como toda esa capa córnea, que son los queratinocitos que ya están muertos. Vemos una capita como moradita en la parte superficial, que es la membrana, la capa pues como granular,
Y entre esa membrana granular y el resto de la epidermis es donde se genera la ampolla, donde se genera pues como la vesícula o la acantolisis que hablábamos ahorita en términos patológicos. Entonces, en el pénfico foliáceo hablamos de ampolla que es subcórnea, por debajo de la capa córnea, como está tan superficial, no alcanzamos a ver la ampolla, sino que lo que vemos es un área que está erosionada, ¿cierto? Mientras que en el pénfico vulgar hablamos de una ampolla que está supravasal, es decir, está por encima de la membrana basal. Entonces miren, en la foto que está a la izquierda, que vemos una capa de células que está en la membrana basal, ¿cierto? Que son los queratinocitos de la membrana basal, y que vemos que la ampolla está arriba de estas células, ¿cierto? Por eso hablamos de que es supravasal. Como por encima de estas células tenemos toda la epidermis, entonces por eso es que es más fácil que veamos las ampollas o las vesículas en estos tipos de pénficos a diferencia de los pénficos foliáceos. Entonces, si hacemos una biopsia de un pénfico vulgar, lo que vamos a ver es esto, ¿cierto? Y con respecto a la inmunofluorescencia, entonces lo que hacemos es que tanto para pénfico vulgar como para pénfico foliáceo, la inmunofluorescencia es muy similar. Lo que vemos es que las inmunoglobulinas que estamos poniendo en la inmunofluorescencia, que son la inmunoglobulina G y el C3, se van a pegar a todas esas desmogleínas y desmogleína 1 y desmogleína 3 que están entre todos los queratinocitos, y por eso nos da un patrón como en red, que se escribe también como en patrón en panal de abejas. Esto es típico de los pénficos y esto es lo que nos hace pues como el diagnóstico como tal de un pénfico. En general está escrito que para pénfico foliáceo esa red está más como hacia la parte superficial, se ve como más brillante en la parte superficial, mientras que para pénfico vulgar es más como hacia la parte inferior, pero en general pues como para que sepan que una inmunofluorescencia en red o en patrón de panal de abejas es el que vemos en el paciente que tiene un pénfico, tanto un pénfico foliáceo como un pénfico vulgar.